Hola mis amores, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo absolutamente maravilloso. Yo estoy súper emocionada con un tema que su copyright que les va a encantar. Si son tan fanáticos de las telenovelas turcas como yo, entonces abro superíndice 3 chense los cinturones, porque hoy vamos a hablar de dos de las estrellas brillantes del firmamento turco Demet Özdemir y Can Yaman. Como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en el torbellino de rumores, especulaciones y sobre todo, la química innegable que existe entre estos dos talentos. ¿Alguna vez se preguntaron qué copyright hay detrás de esas miradas intensas, esas sonrisas CU superíndice 3 implices y esa conexión superíndice 3N que traspasa la pantalla? Pues hoy vamos a intentar descifrarlo. Pero antes de que nos metamos de lleno en el salseo, quiero pedirles un favor enorme. Si este es su primer vídeo en mi canal, o si simplemente no se han suscrito todavía, les invito a que le den clic al botón superíndice 3 en el rojo de abajo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo lo último del mundo del entretenimiento, chismes jugosos y análisis profundos de sus series y películas favoritas. Que sin ese preámbulos comencemos. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que resuenan con pasión superíndice 3N, talento y por supuesto, un aura de misterio que los rodea desde que protagonizaron juntos la exitosísima telenovela, Erkenci Kuay, o Pug Haro Son más menos Ador. Desde el primer episodio, la química entre Sanem y Can fue palpable. Era evidente que no solo eran buenos actores, sino que había algo muy de ese ayu de la actuación superíndice 3N. Sus personajes se enamoraron perdidamente y el público, incluyu copyright Ndome Amu, se enamoró superíndice 3 de ellos como pareja. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi Erkenci Kuay. Quedó copyright completamente enganchada desde el primer minuto. La historia era fresca, divertida, romántica y sobre todo, auto-copyrightica. Y la interpretación superíndice 3N de Demet y Can era simplemente magistral. Lograron transmitir todas las emociones de sus personajes de una manera tan natural, tan creíble, que era imposible no creer en su amor. Era un cuento de hadas moderno, un romance que te hacía suspirar y creer en el amor a primera vista. La torpeza adorable de Sanem, contrastada con el carisma avasallador de Can, creaba una dinámica explosiva que capturaba la atención desde el primer segundo. Y esa química, esa química. Era la salsa secreta que hacía que Erkenci Kuay fuera irresistible. Pero copyright pasaba de true SDCU Maras. Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Durante la emisión superíndice 3N de la serie, los rumores de un romance entre Demet y Can no tardaron en surgir. Las redes sociales se llenaron de fotos, vídeos y comentarios que analizaban cada gesto, cada mirada, cada sonrisa que compartían. Había quienes aseguraban que eran solo amigos, compa más menos eros de trabajo que se llevaban muy bien. Pero había otros como yo que creíamos que había algo muy ese profundo, una conexión superíndice 3N especial que iba muy ese ayu de la amistad. Y no es que quisiéramos ver amor donde no lo había, claro que no. Pero es que las pruebas estaban ahí, a la vista de todos. Las miradas prolongadas, las risas espontáneas, la forma en que se buscaban el uno al otro en cada evento. Era como si estuvieran representando un romance que ya existía fuera de la pantalla. Y es que, vamos a ser honestos, CU superíndice 3 no sospecharlo. Las entrevistas que concedieron juntos eran pura dinamita. Se complementaban a la perfección superíndice 3N, se reían de las mismas cosas, se miraban con adoración superíndice 3N. Era evidente que se sentían muy CU superíndice 3 modos el uno con el otro. Además de sus publicaciones en redes sociales eran otra fuente inagotable de especulaciones. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariu más menos osos, se daban me gusta a cada publicación superíndice 3N. Era como si estuvieran gritando su amor al mundo entero, pero sin decirlo directamente. Era un juego de indirectas, un coqueteo digital que mantenía a los fans al borde de sus asientos. Cada publicación era analizada hasta el más mínimo detalle, buscando pistas, confirmaciones, cualquier indicio que pudiera confirmar la relación. Claro que también copyright N hubo momentos de tensión superíndice 3N. Como en toda relación superíndice 3N, hubo rumores de peleas, de celos, de malentendidos. Se decua que tenían personalidades muy fuertes y que chocaban a menudo.
Algunos incluso llegaron a afirmar que su relación superíndice 3N era puramente profesional, una estrategia para promocionar la serie y generar mu ese interu copyright ese en el público. Pero yo sinceramente nunca me creo esa versión superíndice 3N. Para mu, evidente que había algo real entre ellos, algo que iba mu de ese ayu del marketing y la publicidad. La idea de que todo fuera una farsa me parecía absurda. La conexión que se veía en pantalla era demasiado intensa, demasiado genuina para ser simplemente una estrategia publicitaria. Después copyright ese de que terminó superíndice 3 Erkenzi Kwai, cada uno siguió superíndice 3 su propio camino. Can Yaman se fue a Italia, donde continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos con nu. Evas series y proyectos. Demetuz Demir también copyright N se mantuvo muy activa, protagonizando otras telenovelas y películas que la consagraron como una de las actrices mu s populares de Turquía. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. La distancia, en lugar de enfriar las cosas, pareció alimentar aún más los rumores. La gente seguía hablando de ellos, preguntándose si la chispa seguía viva, si la distancia realmente había logrado separarlos. Sin embargo, a pesar de la distancia y de sus respectivos compromisos, el fantasma de su romance segua persiguió copyright-dolos. En cada entrevista que conceduan, les preguntaban por el otro. Y aunque siempre intentaban ser diplomúlticos y evitar el tema, era inevitable que alguna que otra frase se les escapara. Frases que, por supuesto, eran analizadas con lupa por los fans y por la prensa del Corazu superíndice 3N. Cada palabra era como una pieza de un rompecabezas, y los fans se esforzaban por encajar cada pieza para formar la imagen completa. Por ejemplo, recuerdo una entrevista que le hicieron a Demet hace unos aún más menos os. Le preguntaron directamente por Can, y ella respondió superíndice 3 con una sonrisa enigmática: Can es una persona muy especial para mu. Compartimos momentos muy bonitos juntos y le deseo todo lo mejor en su carrera. Una respuesta ambigua, pero que dejaba entrever que, a pesar de todo, guardaba un cariño más menos o especial por u con diéresis copyright L. Era una respuesta cuidadosamente elaborada, que decía mucho sin decir nada en absoluto. Pero esa sonrisa, esa sonrisa. Lo decía todo. Y Can no se quedaba a ese. En otra entrevista le preguntaron si volvería a trabajar con Demet, y u con diéresis copyright L respondió superíndice 3, nunca digas nunca. Demet es una actriz muy talentosa y me encanta superíndice 3 trabajar con ella. Si se presentara la oportunidad, por supuesto que lo consideraría. Otra respuesta ambigua, pero que alimentaba las esperanzas de los fans que sueu más menos han con volver a verlos juntos en pantalla. Esa frase nunca digas nunca, era como una luz al final del túnel, una promesa implícita de que quizás, algún día, volveríamos a verlos juntos. Pero volviendo al tema principal de este vídeo, ¿Q copyright sintió superíndice 3 realmente Demet por Can? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y lamentablemente no tengo una respuesta definitiva. Nadie puede saberlo con certeza, excepto ella misma. Sin embargo, veis un dome en lo que he visto, en lo que he leído y en lo que he analizado, creo que su sintió superíndice 3 algo por u con diéresis copyright L. Creo que era imposible no sentir nada por alguien como Can Yaman. Su carisma, su energía, su talento. Era como un imán, atrayendo a todos a su alrededor. No su copyright si fue amor, pasiu superíndice 3N, admiraciu superíndice 3N o una combinaciu superíndice 3N de todo ello. Pero creo que hubo una conexión superíndice 3N real entre ellos, una atracción superíndice 3N mutua que iba mu, ese ayud de la amistad. Creo que Demet se sintió superíndice 3 atrauda por la energía arrolladora de Can, por su carisma, por su talento y por su forma de ser. Creo que admiraba su profesionalismo, su dedicación superíndice 3N y su pasión superíndice 3N por el trabajo. Y creo que se sintió superíndice 3CU superíndice 3 moda y segura a su lado. En pocas palabras, creo que se enamoró, al menos un poquito. Pero también copyright N creo que hubo obstáculos que impidieron que su relación superíndice 3N floreciera. Kizu es la presión superíndice 3N de los medios, la intensidad de sus agendas, la diferencia de sus personalidades o simplemente el miedo a arriesgarse y a salir lastimados. No lo su copyright. La vida de las celebridades es complicada, llena de presiones y expectativas.
Imaginen tener que lidiar con la mirada constante del público, con los paparazzi persiguiéndolos a cada paso, con los rumores y especulaciones que circulan constantemente. Era un campo minado, un escenario difícil para que cualquier relación floreciera. Lo que su copyright es que su relación superíndice 3N, sea cual sea, fue intensa, apasionada y llena de altibajos. Quizás fue un amor de verano, una conexión fugaz que dejó una huella imborrable. O quizás fue algo más profundo, una conexión que nunca llegó a materializarse debido a las circunstancias. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Y aunque nunca lo hayan confirmado abiertamente, creo que siempre habrá un vínculo especial entre ellos. Un vínculo que se forjó superíndice 3 durante el rodaje de Erkenci Kwai, y que perduraru, a pesar del tiempo y la distancia. Un vínculo que quizu ese, al buen edúa se reavive y nos du copyright una nueva oportunidad de verlos juntos en pantalla. Ese vínculo, esa conexión especial, es lo que alimenta las esperanzas de los fans. Es la promesa de que quizás algún día volveremos a ver la magia en acción. Porque, seamos honestos, a Q Copyright N no le gustaría verlos protagonizando otra telenovela o película juntos. Será un sueño más menos o hecho realidad para millones de fans en todo el mundo. Y Q Copyright N sabe quizu ese al buen edúa ese sueño más menos o se haga realidad. Mientras tanto seguiremos disfrutando de sus trabajos individuales y recordando con cariño más menos o la magia que crearon juntos en Erkenci Kwai. Yo por lo menos sigo viendo Erkenci Kwai de vez en cuando, solo para revivir esa magia, para recordar la química explosiva entre Sanem y Kan. Y hablando de magia, quiero aprovechar este momento para hablarles un poquito de la vida actual de Demet y Kan. Ambos están en un momento muy dulce de sus carreras, cosechando con diéresis copyrightsitos y explorando nuevos horizontes. Están brillando con luz propia, demostrando su talento y consolidándose como dos de las estrellas más importantes de Turquía. Demet, por ejemplo, se casó superíndice 3 hace poco con el cantante Oyuzhan Koupárrafo. Fue una boda preciosa, llena de amor y felicidad. Se les ve muy enamorados y les deseo lo mejor en su matrimonio. Me emocioné mucho al ver las fotos de la boda. Se veía radiante, feliz, realizada. Le deseo toda la felicidad del mundo. Además, Demet sigue imparable en su carrera como actriz. Ha protagonizado varias telenovelas y películas que han sido un con diéresis copyright sito de taquilla. Es una mujer talentosa, trabajadora y muy querida por el público. Demet es un ejemplo de perseverancia y dedicación. Ha trabajado duro para llegar a donde está, y se ha ganado el respeto y la admiración de todos. Kan, por su parte, sigue triunfando en Italia. Se ha convertido en un autocopyright Ntikogalu N de telenovelas y ha conquistado el corazón superíndice 3N de miles de fanúlticas. También Copyright N ha incursionado en el mundo del cine y ha participado en varias producciones internacionales. Es un hombre carismático, talentoso y muy ambicioso. Kan ha logrado construir una carrera sólida en Italia, superando las barreras del idioma y la cultura. Es un ejemplo de que con talento y determinación se pueden lograr grandes cosas. Ambos han demostrado que son mucho que una cara bonita. Han trabajado duro para llegar a donde N y se han ganado el respeto y la admiración superíndice 3N del público. Son un ejemplo de perseverancia, dedicación superíndice 3N y pasión superíndice 3N por el trabajo. Y estoy segura de que seguirú cosechando mucho su con diéresis copyrightsitos en el futuro. Les deseo lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Ahora bien, antes de cerrar este vídeo, quiero aclarar algo. Todo lo que he dicho aquí son solo especulaciones, rumores y análisis basados en lo que he visto y leído. No tengo ninguna prueba concreta de que Demet y Kan hayan tenido una relación superíndice 3 en romántica. Simplemente creo que hubo una conexión superíndice 3 en especial entre ellos, una química innegable que traspasó superíndice 3 la pantalla. Es importante recordar que son personas reales, con sentimientos reales. Y merecen respeto y privacidad. Y si me preguntan mi opinión superíndice 3N personal, creo que serán una pareja maravillosa. Se complementan a la perfección superíndice 3N, se ven muy bien juntos y tienen una energía que enamora. Pero al final, la decisión superíndice 3N es solo suya. Y yo como fan, respeto su privacidad y les deseo lo mejor en sus vidas. Lo más importante es que sean felices, que encuentren el amor y la felicidad en sus vidas.
En resumen, en este vídeo hemos hablado de la química entre Demetuz Demir y Can Yaman, de los rumores de romance que surgieron durante la emisión Superíndice 3N de Erkenci Kuay, y de sus respectivas carreras profesionales. Hemos analizado sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales y los comentarios de sus fans. Y hemos llegado a la conclusión Superíndice 3N de que, aunque no lo hayan confirmado abiertamente, hubo una conexión Superíndice 3N especial entre ellos, una atracción Superíndice 3N mutua que iba mu ese ayu de la amistad. Es una historia fascinante, llena de misterio y romance. Y aunque nunca sepamos la verdad completa, siempre tendremos la magia de Erkenci Kuay para recordarnos la química innegable entre Demet y Can. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Me encanta compartir mis pensamientos y opiniones con ustedes y saber que hay tanta gente que comparte mi pasión Superíndice 3N por las telenovelas turcas. Me siento como si estuviera hablando con mis amigas, compartiendo chismes y especulaciones sobre nuestras estrellas favoritas. Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Gracias por su apoyo, sus comentarios y su cariño. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright piensan ustedes de Demet y Can? ¿Creen que hubo algo mu ese que amistad entre ellos? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en pantalla? Quiero saber sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Así que no se corten y dejen sus opiniones abajo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó Superíndice 3 este vídeo, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción me ayuda a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Adiós Superíndice 3S. Y recuerden, mis amores, que la vida es una telenovela, así que disfruten cada capítulo. Besitos.